puntos de origen de las tensiones en la pareja. Uno es el entorno. El segundo es la forma en la que nos relacionamos. Lo de Disney y no es la vida real, y en la vida real, si yo necesito algo y la necesidad es mía, yo lo pido. ¿Hasta qué punto un trauma en la adolescencia o la infancia puede llegar a afectar en tu forma de relacionarte con tu pareja? En todo, es En un todo. copia y pega. ¿Te puedes enamorar 20 veces en una vida? Cuando alguien se suicida y entonces ahí todo el entorno se ve enjaulado en el sentimiento de culpa y en las 1200 preguntas que se pueden hacer y que se quedarán además sin respuesta. Mi pareja se suicidó hace un año y poco y yo soy psicóloga, o sea que mi sentimiento de culpa se disparó con unos niveles increíblemente altos. Hay como un pensamiento mágico de que si hubiéramos podido acaparar más trozo, ¿no? Y llegar hasta un 70 o un 80 respecto a lo que es el impacto en la otra persona, realmente habríamos podido cambiar el destino o las cosas. Y eso no es así, porque no podemos ir por la vida pensando que vamos a salvar a los demás, porque eso no es real. Aumentar el espacio de la prevención, o sea, no tener que levantar a una persona cuando está hundida en la miseria, Claro. sino Ayudarle, en vez de ayudarle cuando está aquí abajo, ayudarle cuando está aquí, ¿no? sí, porque va a ser muchísimo más fácil. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de 1%. Vamos a tratar hoy varios temas importantísimos, temas a los que no se les da la voz que debería de darse. Y vamos a empezar tratando cuáles son los problemas más importantes, o sea, cuál es el detonante de los problemas más habituales en las relaciones de pareja. Y más adelante, uno de los temas más callados y más silenciados, que es el suicidio. Tema importantísimo. Así que nada, os voy a presentar a Sara. Bienvenida, Sara. Gracias. Agradecerte que hayas venido. Estos temas son temas que hay que darles la voz que merecen y que estemos hoy sentados aquí hablando sobre temas tan importantes como los que vamos a hablar. Son de agradecer, así que lo primero de todo, gracias por haber venido. Así que te dejo que te presentes, si te parece, que nos cuentes un poquito de dónde vienes, a qué te dedicas y tal, y luego nos metemos un poquito más en los problemas. Pues yo soy Sara, soy psicóloga y terapeuta de pareja. También tengo un podcast, aunque en este momento está un momento en stand-by. Y soy italiana, pero vivo en Valencia desde hace 19 años y ahí tengo un despachito muy mono donde atiendo consultas individuales y de pareja. Súper formada, que lo hemos hablado antes, o sea, vamos a hablar sobre temas, pero con buena preparación y con experiencia detrás. Y si quieres nos metemos ya directamente, ¿no? Venga. Porque hoy en día la gente está fatal. Como decía Marian Rojas en una de las charlas a las que fuimos, sé que hay tres principales causas, ¿no?, de los problemas sobre las relaciones de pareja, etcétera. Así que si quieres vamos a empezar un poquito tocando esos tres principales problemas. Sí, digamos que hay como tres grandes puntos de origen de las tensiones en la pareja. Voy de más perspectiva a menos. Uno es el entorno, es decir, en el entorno está el trabajo, o sea, la relación que yo tengo con el trabajo, si tengo o no trabajo, la familia de origen, la familia política, que también suelen ser peliagudas, las aficiones que yo tenga, también las amistades, los grupos de amigos, todos estos factores tienen un impacto en la relación de pareja. No podemos pensar que vivimos en una burbuja mágica. Si yo tengo una relación simbiótica, por ejemplo, con mi madre o con mi padre, y doy prioridad a mi familia de origen que a nuestra relación, eso va a crear un conflicto, sí o sí. Siempre ocurre, por ejemplo. Ese es un primer ámbito. El segundo es la forma en la que nos relacionamos, es decir, ahí entra el tema de la sexualidad, de la comunicación, que es algo muy amplio, pero es donde entran en juego cómo nos pedimos las cosas. También sigo escuchando consulta estas leyendas urbanas de pero es que debería de saber que si llego a casa y tengo esta cara, pues me hace falta no sé qué y no sé cuánto y se lo tengo que pedir. Hay una creencia súper obsoleta respecto al hecho de que una
relación se tiene que co-construir con la otra persona. No podemos ir adivinando como si fuéramos Mago Merlí respecto a las necesidades del otro, de la otra. Eso es importante, ¿no? Porque sí que es verdad que se habla mucho, ¿no? De yo conozco a mi pareja, debería... El dicho este de si lo tengo que pedir ya no lo quiero. Eso es. Pero ¿cómo sé yo lo que necesitas si previamente no me has hecho saber? ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde está ahí el equilibrio? Pues el equilibrio está en que todo esto que tú dices es lo de Disney y no es la vida real, y en la vida real, si yo necesito algo y la necesidad es mía, yo lo pido. Claro. Eso hace que se pierda un poco esa purpurina y esa magia que pensamos que tiene que tener una relación, pero la hace muchísimo más eficaz. Es decir, perdemos mucho menos tiempo y menos energía en esto. Además, que si yo quiero algo, te lo pido, no porque es mi deseo o es mi necesidad. ¿Hasta qué punto, se me ocurre una pregunta, hasta qué punto está bien esperar de los demás lo que tú harías por ellos? Te quiero decir, yo qué sé, cualquier tontería. A mí me saldría, por ejemplo, somos un grupo de amigos y hay uno de ellos que tal y que ha habido un problema, tal. A mí me saldría avisar a esa persona de que vamos a hacer una comida o lo que sea, ¿vale? En el momento que no pasa eso, te quiero decir, cuando yo espero algo de alguien que, pues por ser amigo mío o por tener la relación que tengo yo con él, debería pasar y no pasa, ¿la culpa es mía por esperar que esa persona haga lo que yo quiero que haga o es culpa de él por no sé si me explico? Sí. Que me estoy liando un poquito. No. Entre el calor y los nervios. No te preocupes, que lo tengo claro. En Gestalt esto se llama proflexión, es decir, yo hago a los demás lo que me gustaría recibir. Y yo pienso que es fuente de una grandísima frustración, porque cada persona tiene un mapa del territorio, unas experiencias previas, unas formas en las que se mueve y que no son las de las demás personas. Entonces, lo que sería interesante aquí es que cada uno se responsabilizara de lo que quiere, necesita, va a pedir, etc., y lo ponga encima de la mesa. Otra cosa es cómo la otra persona lo recibe, ¿no? Imagínate, yo nunca llego tarde porque me parece una falta de respeto y tengo unos amigos súper tardones. Opción A, me quedo amargada toda la vida y ahí, ¿y por qué no llegan puntuales como yo? Entonces es que no me quieren, no me respetan lo suficiente. O me responsabilizo y digo, chicos, chicas, me molesta bastante que eso se siga repitiendo. Podéis ajustarlo, podéis hacer cambios. Y en base a la información respecto al movimiento que hacen mis amigos y amigas, pues yo puedo decidir, esa relación es guay o ahí no se me está escuchando. Y en ese caso, si siguen llegando tarde sabiendo que a mí me molesta, ¿debería yo hacerme la idea de que siempre van a llegar tarde y aceptar eso? ¿O debería pues enfadarme con ellos para realmente vean pues que lo que están haciendo no está bien? Bueno, aparte de que si te enfadas, no es algo que se puede provocar. No, aparte que no es algo que se pueda provocar o modificar, o es decir, la emoción, el sentir, no se puede controlar. Yo puedo manejar como... Es que ese es otro tema también que daría para otro podcast. Exacto. ¿Qué hacer con esa rabia? Vale. Depende también de qué nivel de amistad o la calidad de la relación que yo tengo con estas personas. Si es mi mejor amiga y pasa de mí, pues la verdad que tengo un problema, ¿no? Igual no es tan amiga como... Exacto, si es un colega, pues igual, yo qué sé, la distancia emocional y de calidad de la relación es más amplia, entonces igual me impacta menos o se supone que debería de impactarme menos, pero yo pienso que poner encima de la mesa esta información te ayuda mucho a medir tus relaciones, la calidad de tus relaciones. Vale. ¿Sabes? Cuando tú te ubicas, los demás se ubican. Si yo te digo que esto para mí es importante y me gustaría que lo tuvieras en cuenta, si tú pasas de mí... Vale, o sea, si yo sé que algo es para ti importante, claro, pero es que ahí ya entramos en... O sea, si yo sé que algo es para ti importante y yo sigo haciendo lo que a mí me da la gana sin tener en cuenta eso, significa que tú, o sea, que yo no soy tan amigo tuyo como podríamos pensar, o
Sí, así, tal cual lo definirías tú. Mira, lo aplicaría también a una relación de pareja, ¿no? Si a mí algo me está haciendo daño, te lo señalo y tú lo sigues haciendo, esa relación no es de funcionamiento seguro, porque lo que es importante y bueno para mí tiene que serlo para ti también. Si no, estamos viajando en dos líneas paralelas y la posibilidad de hacernos daños Claro. seguido es altísima. Claro, seguimos con los tres problemas principales en las Exacto. relaciones. Pues en la forma de relación entran todas estas cosas que tú has Vale. puesto de ejemplo, es decir, cómo nos pedimos las cosas, cómo ponemos los límites también, que es algo que la gente no suele saber hacer. Los límites tienen que ver con lo que yo quiero y necesito. Y para empezar, que tengo que saber lo que quiero y necesito. Y luego, pues, exponerlo y llegar a estos famosos acuerdos. Y el último es mi mochila, es decir, todas mis experiencias emocionales previas que tienen que ver o con exrelaciones, que suele ser un copia y pega de la relación afectiva que yo he tenido con mis figuras cuidadoras principales, que suelen Vale. ser mamá, O sea, tu papá. educación, digamos. Lo que yo he aprendido de cómo se me quiere a través de la relación que yo he tenido con mi mamá o mi papá. Vale. Es que claro, ¿hasta qué punto un trauma en la adolescencia o la infancia puede llegar a afectar en tu forma de relacionarte con tu pareja? En todo, es En un copia y todo. pega, que es lo que la gente no suele. Pero encima inconscientemente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y solo tú no puedes llegar a esa información porque básicamente hace daño. Entonces necesitas a alguien que te acompañe suavemente y te acaricie mientras te está enseñando lo que hay ahí. Para mí hay una parte de mi trabajo que es como ser una paleontóloga emocional, donde voy buscando esos fósiles que se han dejado por ahí atrás y si lo piensas sería impensable que esto no ocurriera, es decir, cuando yo soy pequeña y me refiero también a bebé, hay todas unas experiencias afectivas donde todo lo que yo necesito se satisface en el vínculo con mi madre, en primer lugar, que suele ser la figura cuidadora de referencia, y luego con mi padre. Cuando ahí hay unas grietas emocionales, se producen como huellas mnemónicas que se van a reproducir exactamente iguales en las relaciones de pareja. De hecho, estamos como programados para volver a experimentarlas, es decir, yo me siento atraída por personas que me despiertan las mismas heridas que yo he estado experimentando en mi familia, o sea, nos atrae lo familiar, y cuando digo familiar es a mis figuras cuidadoras, que eso puede ser un poco chocante, en plan, ay, que estoy eligiendo a mi padre o a mi madre, en cierta medida sí, no tanto como figuras, sino como dinámicas de Y lo que me copiar están. su actitud en la relación que tiene tu padre y tu madre y copiarla tú con tu pareja, más o menos. Sí, mira, te pongo un ejemplo de lo que me pasa a mí. Yo respecto a mi padre he sufrido cierta falta de atención, ¿no? No me he sentido muy vista, ¿no? Era de Vale. estos que he estado trabajando muchísimo y entonces yo qué sé, de adolescente podía llegar a casa con el pelo rojo, 8 piercing y tal, e igual el hombre se daba cuenta a las 4 semanas, ¿ok? ¿Qué pasa? Que con mi última pareja había muchas situaciones en las que, yo qué sé, estamos hablando no sé qué y él hacía así con el perro, pues el impacto emocional que esa falta de atención, que era una nimiedad si lo piensas, me encendía a mí aquí y la gana que tenía yo de darle un tortazo era muy alta. Entonces, si yo trato de resolver esto con la pareja, no voy a llegar a ningún sitio. Es decir, ese impacto emocional no le pertenece, es mío, de esta mochila. Hay dos indicadores que me dicen que lo que está pasando aquí, a nivel emocional, no es nuestro, sino es de atrás. Primero son situaciones repetidas, es decir, yo esa sensación de falta de atención o no me siento importante la he experimentado con varias personas en mi vida o en el trabajo, por ejemplo. Pero cuanto más alto e intenso es el vínculo, más fuerte. Y segundo, mi reacción emocional se dispara. O sea, yo paso de 0 a 100 en un segundo. O sea, es como una sensación que me bloquea. O sea, hay una explicación en tu pasado para casi todo, ¿no? Porque Sí, eso que te pasa a ti de que te enciendes rápido, me pasa a mí también.
O sea, Claro. eso tiene un significado en el pasado que yo probablemente ahora no sea consciente de dónde viene. Correcto. Y lo suyo para arreglar y para saber yo tener ese temple y no calentarme tan rápido, tendría que, lo primero, darme cuenta qué pasó en el pasado, ¿no? Para yo hacer eso ahora y pues tratarlo de alguna manera para que no me ocurra eso ahora, más o menos. No es que no te ocurra, es decir, eso no te va a dejar de ocurrir, Claro, es que porque vale, esa experiencia está grabada en tu hipocampo y vale, no la podemos quitar, ¿sabes? No podemos quitarte unas neuronas y hacer ya, como si nada. Lo que se puede hacer en terapia es trabajar para que ese impacto emocional no sea tan bestia y tú no cojas a tu pareja como ahora me lo resuelves tú, vale, esto, vale, te porque por entiendo. ahí no es, ¿no? Entonces es más un trabajo de autoconocimiento y autorregulación para que cuando siga pasándome en mi vida adulta, aquí no se me abra una brecha que luego no sé cómo volver a coser. Vale, perfecto. O sea, no es llegar a conseguir que no pase, sino llegar a que cuando pase, saber controlarlo de la mejor manera Eso para que es. no te influya negativamente, ¿no? Eso es, Vale, exactamente. Pero a veces vale. fíjate que el nivel de inseguridad y conflicto lleva a que yo elija una persona, por ejemplo, evitante, que me esté dando señales incongruentes todo el rato. Y entonces yo lo que hago es retraumatizarme, es decir, yo anhelo un contacto, una estabilidad o un tal, a nivel ideal. Vale. Pero en realidad voy a buscar a alguien que estas señales no está dispuesto a dármelas, con lo cual es como un ciclo continuo en el que trato de sanar lo que me hace sufrir y busco a alguien que me vuelva a llevar a la misma herida. Eso sin terapia, ¿eh? Pero, o sea, que alguien que necesita atención, que necesita sentirse querida, busque a alguien que no le aporte eso. Sí, Eso pasa. así de veces. ¿Y cuál es la explicación? Pues porque yo he estado sufriendo esa falta de atención en estas edades tempranas que nombrábamos antes. Entonces, es como si yo hubiera aprendido que el código del amor para mí es se me ve poco, se me valora poco, se me abandona, se me rechaza, etc. O sea, cuando yo soy niño o niña, yo no puedo pensar que mi padre, mi madre me fastidia adrede. ¿Vale? Lo que necesito pensar es que son mis superhéroes y que todo lo que viene de ello es bueno, porque si no, colapso. Pero ¿qué pasa? Que toda esa información que entra en mi disco duro emocional se queda grabada y entonces yo voy a funcionar de esta forma. ¿Sabes el dicho esto, se cree el martillo que todos son clavos? O sea, yo voy a buscar a alguien con quien esa información es compatible. Es decir, yo, Sara, ante terapia, yo he estado en mi época de soltería de oro acumulando desatentos seriales, es decir, esa necesidad de validarme a través de una mirada masculina externa que me viese, lo he estado buscando, no lo he encontrado, porque lo que estuve encontrando eran como réplicas de mi padre que me hacía poquito caso y luego se iba. Pero porque, o sea, entiendo, pero si tú sabes qué es lo que necesitas, ¿por qué acabas con una persona que te ofrece lo contrario? ¿Porque te atrae ese tipo de Porque la atracción personas inconscientemente? exactamente, es directamente proporcional a la intensidad de los asuntos inconclusos que tú tengas. O sea, Vale, si creo no que lo estoy hay entendiendo. un trabajo previo de ver, vale, estoy buscando de forma inconsciente a mi padre porque como no pude cambiarlo a él, te voy a cambiar a ti. Es decir, tú, chico, que no me haces caso, me voy a empeñar para que sí me lo hagas, te voy a demostrar lo maravillosa que soy para que tú me elijas. O sea, Claro. como la lucha Sí, va por ahí, la lucha interna. Y claro que está destinada al fracaso, porque se mueve desde una carencia profunda. ¿Sabes? Lo saludable es, yo veo todo esto, te encuentro a ti, no me haces caso o no me ofrece lo que quiero, pues me cojo y me llevo a otro sitio más claro, saludable. No me empeño ahí en hacerte cambiar de idea. claro. Eso es como, por ejemplo, como cuando una chica se empeña o sea,
obsesiona o se centra en alguien que es un mujeriego y se piensa que va a hacerle cambiar, no sé qué, y es como ese objetivo, eso como que le atrae más, ¿no? Como que el pensar que va a ser ella la que le va a hacer sacar de A y que ella va a ser la especial y que el chico se va a centrar por ella, ¿no? Ese pensamiento es lo que te hace atraer cuando realmente una persona que tiene ese historial, por lo general, es difícil de cambiar, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, ciñéndonos a esa poquita información sería, chica, a los ojos de quien te hubiera gustado sentirte especial y no te sentiste especial. Pero si lo ves, es lo mismo que le pasa a la persona mujeriega. O sea, ¿cuántas confirmaciones necesitas buscar para llegar a sentirte especial? Claro. Porque muchas veces lo que pasa en las relaciones es que lo que pasa a un lado pasa al otro también. Lo que pasa es que se resuelve Claro. de esta forma el Vale. Tetris. El ejemplo del chico este, ¿vale? Habría Analizar más profundamente Exacto, y tal, pero... exacto. Pero, por ejemplo, el tema del miedo, en este caso, aparte de los traumas y heridas emocionales que tenemos todo, yo creo que el miedo también es lo que hace, lo que tiene un papel muy grande en estas Vale. cosas. Actualmente, con la difusión de las apps para encuentros, todas estas facilidades, también hay una amplificación de lo que son las conexiones con las otras personas que te estimulan a tope, no te dan muchas emociones intensas y tal, pero luego hay un miedo bastante grande a quedarse con una persona y co-construir con este vínculo, porque no tiene nada que ver el circuito del deseo y de la recompensa que te estimula el hecho de hacer así y tener la ilusión de tener infinitas posibilidades a quedarte con una persona diciendo, esa persona es muy guay, vamos a co-crear algo bonito, porque en términos también de responsabilidades es otra movida, y cuando tú empiezas una relación con alguien hay o sea, hay que asumir que va a haber una parte de dolor, es decir, como hemos dicho antes, la pareja va a ser la persona capaz de levantar todas estas partes, todas estas heridas, sí o sí, por la calidad del vínculo afectivo que se va a tener. Ahora, lo interesante es elegir a alguien que no lo haga adrede, ¿no? O sea, claro, que no me dañe de forma intencionada. Pero si alguien quiere ir de forma mucho más liviana, superficial y guay, pues no se va a quedar nunca con una persona en términos de estabilidad, porque imagínate, si a alguien me gusta un 20 o un 30%, si se pudiera hacer así, el dolor que yo tengo que sostener cuando esto se rompa es del 20 o 30%, es decir, algo sostenible. Pero si tú me atraes muchísimo, me enamoro al 100% y tal, y yo tengo espanto a tener que volver a pasar por una experiencia de duelo del 100%, pues ni de coña que me voy a meter en una relación. Voy a seguir teniendo varias de 20 o 30, así mis necesidades fisiológicas, las emocionales y de estimulación cerebral las tengo bien apañadas, y el resto, pues no. Vale, y ¿por qué? O sea, el hecho de haber tenido bastantes parejas y haber fracasado con todas, hace que tu próxima pareja, o sea, es tener esa experiencia detrás es beneficioso de cara a tu siguiente pareja, o por no haber coincidido en, pues, o sea, no haber llevado, o sea, no haber tenido esa relación, el haber acabado con todas te perjudica por miedo a que te vuelva a pasar lo mismo. Te quiero decir, por lo general las relaciones fracaso, digamos, te hacen aprender o te hacen que tu miedo aumente de cara a tu próxima pareja. Pues eso depende muchísimo de cómo tú te enfrentes a ese duelo. Yo creo que la diferencia está ahí. Ya visualizarlo como un fracaso, hay un juicio interno que yo, por ejemplo, ahorraría. Claro. Pero no es tanto la experiencia en sí, es decir, si tú estás vivo o viva, vas a tener relaciones sentimentales a lo largo de tu vida, eso no es el tema, es cómo tú hayas elaborado esta experiencia. Hay muchísima gente que se queda anclada ahí, en el dolor,
y no avanza, y eso es como la justificación también para no abrirte a nuevas experiencias, y es una lástima porque vas a vivir en segunda en vez de en quinta, no sé si me explico, así que no es tanto la experiencia de por sí. Levante la mano quien no ha tenido ex que han sido, o ex relaciones que han sido dolorosas, o donde te han engañado o tratado mal, o tú has dejado que eso ocurriese, etc. Pero ¿cómo te enfrentas a esta experiencia? Porque tú has sido corresponsable 50% para que eso funcionara de una forma u otra. Entonces lo interesante ahí es que te revises, que te cures y te vuelvas a abrir a la vida. Es que te puedes enamorar 20 veces en una vida. Claro. Vale. Pero tienes que estar abierto a ello, que era lo que decía antes. O sea, a mí me parece fantástico que una persona se pueda dar la oportunidad de enamorarse. Pero ¿hasta qué punto eso es bueno? Porque al final sí que yo lo que he notado, que también igual está mal decirlo, pero cuanto más, o sea, ha habido relaciones que he dado el máximo y no he sido valorado como creo yo que debería haber sido valorado, que eso también es otro tema, pero bueno, es que claro, es que es todo tan relativo, ¿sabes? Pero bueno, y otras relaciones que ha dado la otra persona más, muchísimo más que yo, me he sentido valoradísimo. Y entonces, a veces dejas de darlo todo para que la otra persona sea quien lo da y sentirte de esa manera. Entonces, ¿qué está bien? ¿Qué no está bien? O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero la reciprocidad tiene que ser uno de los ingredientes fundamentales tiene que ser de mutuo, una ¿no? relación. Más o menos que Sí. sea un 50-50. En Pero términos siempre... de sensaciones, es decir, yo no me tengo que sentir ni en crédito ni en deuda con mi pareja. Y el baile es dinámico, es decir, imagínate lo que has dicho antes. Ahora mi chica tiene época de exámenes y tiene que estar ahí al pie del cañón porque tal. Y yo, pues no, estoy mucho más libre. En este momento, por ejemplo, no tendría sentido que la cosa fuera equitativa, porque si yo te digo, mira, el próximo mes tengo que prepararme esto, una oposición y tal, puedes tirar un poquito más tú de la relación, ser más proactivo, más ceder un poquito más y tal, y ya cuando termine esto, pues te lo devuelvo. Vale, habría que analizar cada situación, ¿no? Correcto, pero el balance general... O sea, tiene que ser armónico, que eso no significa que sea estático. Yo no puedo pensar que siempre estoy dando el 50%, porque, como hemos dicho al principio, en una relación intervienen un montón de factores. Si ahora yo me quedo, por ejemplo, sin trabajo, eso tiene un impacto en la relación, e igual estoy más plof, más deprimida y tal, y necesito que tú me aportes un poquito más. Y luego ya vendrá el momento en el que eso te lo devuelva yo de otra forma o en otro momento. Pero si esa reciprocidad está, es guay. Lo que tú decías era, no sé, si tú no te sientes valorado en una relación y te quedas, eso es un problema, ¿no? O si tú dejas de dar porque te han pasado experiencias previas negativas, para mí eso también es una lástima. Es decir, para mí sí que puedes enamorarte 20 veces en una vida, ojalá, ¿no? Que te abras 20 veces al amor. El punto es abrirse de forma limpia, o sea, donde tú puedes mantener tu autenticidad. Si tú dejas de ser lo que eres, es decir, una persona entregada, disponible, que aporta mucho, porque te han hecho daño en el pasado, eso es una putada. Claro. ¿Tú recomiendas salir de la zona de confort? Es que para mí no tiene sentido hablar de la zona de confort, es decir, cuando alguien me deja o me despiden, eso no es agradable, eso es una situación difícil de sostener, pero no me va a servir descargarme el Tinder, empezar ahí a conocer gente de forma compulsiva, o me apunto a curso de cerámica, a pilates, a esto, al otro, cualquier cosa que me impida contactar con la emoción, porque a nadie le gusta estar triste y eso es la verdad. Lo que pasa es que hay que familiarizarse con el dolor también, porque es parte de la vida. Es como... Pero la familiarización va entrenada, es decir, es como cuando tú coges una galleta y la mojas en la leche. Si tú haces así, la galleta se queda dura y no te sirve de nada. Si la dejas demasiado tiempo, se deshace y la pierdes,
¿no? El contacto con el dolor tiene que ser así, o sea, tienes que estar en estas situaciones dolorosas, pero también sacarte. O sea, no estar ahí regocijándote tampoco y Claro. extendiendo estos duelos que luego te impiden tener otras experiencias. Es que esa es la pregunta, ¿dónde está el equilibrio? Porque yo cuando me pasan estas cosas lo que trato es de mantener mi mente ocupada para no pensar en ello y así creo que puedo salir de ahí, pero eso igual no está tan bien. No, porque esto y esto no están conectados, es decir, el ajuste que tú hagas a nivel mental no sirve a la emoción, es decir, la tristeza no se va a evaporar porque tú estés ahí dándole vuelta al coco a otra cosa o entretenido con otra cosa. Entonces, si tú no le das un espacio en el que puedas llorar, hablar de ello con la persona, con la gente que te rodea, que te quiere, o expresarlo de alguna forma, ¿no? Yo qué sé, dibujando, cantando, con el movimiento, haciendo teatro, escribiendo una canción, no lo sé, cada uno lo que quiere, ¿no? Pero se trata de sentir y expresar. Si tú lo llevas a la mente y te ocupas, eso es una forma de evitación Vale. y no sirve de nada, porque la emoción se queda en stand-by y a la siguiente vez que vuelvas a pasar por allí te va a llegar la factura así de alta, de todo lo previo más lo nuevo. Vale. ¿Y cómo sabes cuál es el paso que tienes que seguir para superar eso? O sea, te quiero decir, luego te voy a preguntar también cuándo sabes que has superado algo, porque eso también es importante, ¿no? Cómo darte cuenta de que lo has superado, pero ¿cómo identificas tú? Hay gente que en una mala época se refugia en el deporte. Hay gente que se refugia en quedar con los amigos, otros en salir de fiestas, otros en quedar con muchas chicas. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta tú de qué es lo que mejor te viene? ¿Probando, simplemente? Probando y que estas soluciones no sean un refugio, Vale. ¿sabe? No sea una escapatoria, o sea, tiene que estar también la otra parte, porque si no, si solo está la vía de escape, no estoy elaborando lo que está pasando de Ya. verdad. Y yo sé que una situación de pérdida de duelo la he integrado, porque estas cosas no se superan, o sea, no es que doy un salto y de repente la supero, la integro dentro de mí cuando ya no duele tanto, ¿vale? Cuando puedo acordarme de esta experiencia o de esta persona, igual desde la nostalgia, desde el cariño, desde esa parte de crecimiento-aprendizaje que tú decías, y cuando siento que no me impide a la hora de hacer algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de entablar una nueva relación sentimental, siento que estoy abierta, disponible, que me vuelve a apetecer, pero con todo mi ser, no con el freno a mano tirado, porque como me han hecho daño en el pasado, entonces ya estoy con media puerta. Pero ¿y no es bueno tener ese ser un poco precavido? Pero tú puedes ser precavido si has hecho un trabajo de ITV de esta relación y entonces te das cuenta de las cosas que, por ejemplo, has dejado pasar, que sería interesante convertir en límites, en peticiones y en aspectos a negociar en la relación. Vale. Pero esta información te da estructura, te da poder, no te hace frágil. Sabes que la sensación es de, vale, yo ahora tengo un manual de usuario mucho más estructurado gracias a esa perspectiva y entonces yo con esto voy a entablar mi siguiente relación. Otra cosa es, no, ¿cómo me ha pasado todo esto por aquí? Claro. Que vuelvo a meterme Vale. en una relación. Es que el Vale. punto de partida no tiene nada que O ver. sea, está bien tenerlo en cuenta, tener que puede pasar, tener en cuenta que puede pasar, pero no llevar el freno puesto, ¿no? O sea, Eso es. tenerlo en cuenta, saber que está ahí, que puede ocurrir lo que ha ocurrido, pero inténtalo. Claro. Puede que no. Claro, es que si no, en una fase, o sea, en un proceso de duelo, eso que estamos hablando está como al final, es esa parte de reconocimiento de qué forma yo he contribuido a que las cosas fueran de esta forma, de qué forma ha contribuido que la otra persona, o sea, que hizo la otra persona para que tuvieran ese éxito determinado y de todo esto hacerme una versión mejor, no peor, no más estreñida. Lo que pasa que yo te lo digo porque yo siempre he sido muy confiado, muy inocente, igual, de que confiaba en todo el mundo, de que metía a todo el mundo en mi casa, de que todos eran mis colegas y me he dado cuenta de que no. Entonces, al darme cuenta de que no, ahora yo como que no abro, o sea, sí, que yo puedo tener una relación contigo, yo puedo hablar, yo soy muy sociable, hablo con todo el mundo,
pero he cerrado mi círculo y no sé si eso hasta qué punto es bueno, porque puedes dejar de conocer a gente que probablemente sea maravillosa y te pueda aportar mucho en la vida. Entonces, volvemos a lo mismo. Pero volvemos a lo de antes, ¿no? Si tú eres un súper amigo mío y yo te digo que algo que estás haciendo como retraso, la impuntualidad me hace daño y tú pasas, pues, y te lo digo 3 veces y tú sigues pasando, pues igual esa relación no es de tanta calidad, ¿me explico? Entonces ahí lo interesante es cortar, porque si yo te importo, también te importa mi bienestar. Vale. ¿Cómo se sale? ¿Qué recomendaciones das tú para el duelo por la muerte de algún ser querido? ¿Cuáles, qué recomiendas tú? Porque habrá mucha gente que le habrá ocurrido. Yo, desgraciadamente, bueno, yo por lo menos de momento no he tenido esa mala suerte de que se me haya ido algún ser querido cercano, pero ¿qué recomendaciones podemos dar a alguien que está pasando por esa situación? ¿Cómo se sale de algo tan duro? No se sale, se integra la Bueno, pérdida. otra vez, perdóname. No, sí, Sí, está sí. bien porque realmente ese es el imaginario colectivo, Claro. ¿no? Que hay que salir del Lo que me han paso y enseñado, tal, exactamente. tal cual. Entonces hay que pasar por ahí, hay que darse un tiempo también, o sea, que es un proceso lento, no es algo que se pueda solventar con rapidez, que hay unas fases que es importante transitar. Y que si quiero integrar bien la pérdida de esa persona, como que las tengo que pasar todas, no es que hay algunas que Vale. me pueda saltar, etc. El duelo conlleva un tiempo como de maduración emocional también. Vale. Si yo lo transito bien, puede llegar el momento en el que yo hable de esta persona desde la alegría de haberla tenido en mi vida, no desde el dolor de la ausencia. ¿Me explico? Sí, que te quedas con lo bueno en vez de con... Correcto. Y algo que te quiero preguntar yo, por ejemplo, que me ha pasado a mí, mi abuelo, bueno, te he dicho que no he tenido muerte de gente cercana, pero es mentira, o sea, mi abuelo tal, y es una de las personas que más he querido en el mundo. Pero algo que me chocó a mí mucho, a ver, también es verdad que fue un proceso, porque murió por cáncer, etcétera, y ya pues me iba haciendo una idea, pero... y me he castigado mucho por ello. Yo el día que murió no lloré. No sé por qué. Entonces muchas veces me he intentado machacar por qué tal, por qué te ha pasado esto, no sé qué, porque luego veo un reel de alguna injusticia o lo que sea y me emociono. Entonces eso puede ser yo qué sé, que sea yo frío y que realmente el porqué de eso, porque no lo entiendo. Entonces lo he intentado pensar muchas veces, en plan alguna explicación, pero no consigo. ¿Por qué puede ser eso? Pues porque puede que te hayas disociado en este momento. La disociación es un mecanismo de defensa que el cerebro pone en marcha sin que tú lo puedas programar, donde hay como una desconexión emocional de lo que está pasando, porque la intensidad de lo que estoy experimentando supera en creces mi capacidad de gestión. Y entonces es como si me anestesiara. Pero, o sea, yo he llorado antes, ¿eh? Da igual, Pero, pero en pero el momento que pasó es como que ya igual estaba curado de espanto. Yo vi a mi abuelo un cambio que flipas. Mi abuelo siempre ha estado rellenito, lo vi ahí súper delgadito al pobre, tal. En plan, yo creo que puede ser, ¿no? Me chocaron tanto esas imágenes, la situación, que mi cerebro dijo, olvídate, Aquí ¿no? no te puedes quedar, exacto, porque si tú conectas con la imagen de tu abuelo tan Que así, no se me va a tan olvidar la vida. O sea, yo ahora mismo lo pienso y se me viene la imagen claro, y y si conectas con este abuelo y no con el que has tenido, pues te vas a hundir en la miseria. Entonces espérate que desenchufamos un momento los cables claro. para que tú puedas seguir funcionando y hacer lo que tienes que hacer el resto del día, de la ceremonia o de lo que sea. Vale, pero eso no significa que sienta más o sienta menos, ¿no? Te quiero No, decir, porque a veces he no. llegado a pensar, digo, hostia, a ver
Porque yo me considero un tío bastante en plan sentimental, emocional y eso, y como me pasó eso, en plan es algo que No, tenía que no, hablarlo ahí con alguien. posiblemente es que la situación de dolor era demasiado alta, porque además si piensas que venías de un proceso, Claro, ¿no? O sea, es que no era el dolor del día, era de no, era todos un los días, proceso. tal, y entonces como que en ese momento fue como, too much, Ya, desconectamos cables. puede ser. Vale, pues estábamos hablando sobre los diferentes duelos, etcétera, y me gustaría preguntarte sobre el sentimiento de culpa que generamos muchas veces, pues vas a través de una pérdida, de un embarazo fallido o cualquier otro tema. Hmm. ¿Por qué surge ese sentimiento de culpa Bueno, en la uno mismo? culpa es parte del sufrimiento mental. O sea, cuando sufrimos una pérdida hay una parte de dolor que es inevitable y una de sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con el darle muchas vueltas a las cosas. Vale. La culpa tiene que ver con lo que podría haber hecho y no he hecho. Entonces ahí me puedo recrear infinito. Yo pienso que en todos los procesos de duelo hay una parte de culpa, pero sí que hay determinados duelos en los que esta intensidad se dispara. Como has dicho tú, en un duelo perinatal, por ejemplo, cuando una pareja pierde a un bebé en fase gestacional o al poco del nacer, siempre hay miles de preguntas. No he llevado bien el embarazo, habré comido a no sé qué, habré hecho demasiado ejercicio, lo que sea. Hasta llegar a niveles altísimos cuando alguien se suicida y entonces ahí todo el entorno alrededor de esta persona se ve enjaulado en el sentimiento de culpa y en las 1200 preguntas que se pueden hacer y que se quedarán además sin respuesta. Sí, porque a pesar de que habrá situaciones en las que no podías haber influido mucho, siempre vas a encontrar, ¿no? La gente que tiene sentimiento de culpa siempre va a encontrar un motivo para sentirse culpable, ¿no? Porque si te pones a buscar, pues que cualquier cosa, lo que tú has dicho antes, en un embarazo puede que la pérdida haya sido causante por algo que no podías tú controlar, ¿no? Pero te achacas a que ha pasado a raíz de ¿cómo hacemos para asumir que, o sea, lo primero, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué asumimos la culpa cuando probablemente no tengamos nada que ver? ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta de que y quitarnos ese sentimiento de culpa? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de que realmente pues no tenemos la culpa como tal, ¿no? Hmm. Pues nace porque en esto que hablábamos antes de las relaciones que son 50-50, hay como un pensamiento mágico de que si hubiéramos podido acaparar más trozo, ¿no? Y llegar hasta un 70 o un 80 respecto a lo que es el impacto en la otra persona, realmente habríamos podido cambiar el destino o las cosas. Yeah. Y eso no es así. Por ejemplo, en el suicidio es una de las partes más duras a trabajar para los supervivientes y las supervivientes, que son las personas que se quedan en vida a gestionar este marrón. Mi pareja se suicidó hace un año y poco y yo soy psicóloga, o sea que mi sentimiento de culpa se disparó con unos niveles increíblemente altos. Pues Y hay que hacer un trabajo personal respecto a acotar esta parte bastante importante, porque si no, o sea, la siguiente loca iba a ser yo. ya, o sea, me acabas de dejar a cuadros, es verdad, porque encima tú, en tu caso concreto, ¿te crees que con el conocimiento que tienes podrías haber influido en eso, ¿no? Y cuando probablemente, pues no lo sé, cada caso es concreto, pero probablemente podrías o no podrías, ¿no? ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo reaccionas? ¿Qué tienes que hacer para que eso no vaya más y acabes volviéndote loca, como dices?
Bueno, primero aceptando que yo con mi pareja era su pareja, no era una profesional, con lo cual, Vale. o sea, toda esa Punto parte importante. es importante distinguirla. Segundo, que mi capacidad de impacto era limitada. Él era una persona que sufría muchísimo, como lo son todas las personas que deciden quitarse la vida, y la vida se la quita a él y es suya. Es decir, el trabajo que yo he estado haciendo para mitigar el sentimiento de culpa es ir aceptando que él podía hacer con su vida lo que quería, aunque yo no lo comparta, evidentemente, y hubiese preferido que hubiese pedido ayuda de verdad, se hubiese dejado ayudar y toda esta parte, pero es que yo ahí ya no podía hacer nada más, más que facilitarle herramientas, números de teléfonos Ya. y posibles soluciones. Si al otro lado no hay nadie que los coja, es que yo no puedo, Pero a mí, ¿sabes qué me pasaría? Yo pensaría, pero podía haberlo obligado y haberlo evitado. Pero no puedes obligar a alguien. pero es que no va a ser efectiva la ayuda porque pasamos por allí, ¿sabes? Ya. Pero es como cuando hablábamos, si alguien empieza a conocer a alguien y tiene una relación pseudo sentimental pero con la serie del pasado, pues no va a crecer nada bueno ahí porque no está disponible. Y lo mismo aquí, si yo no estoy disponible, abierta a recibir ayuda, o no pienso que tengo un problema, que muchas veces también pasa esto, es que tú puedes ser el mejor terapeuta del mundo mundial, pero es que no te voy a dejar entrar. Entonces va a rebotar todo tipo de ayuda que tú me puedas brindar. ¿Cómo podemos detectar? Porque hay muchas veces, en muchos de los suicidios, realmente la gente se queda en shock porque no pensaba que la persona estaba tan mal como luego resulta que estaba. ¿Cómo podemos detectar qué características o qué podemos ver en alguien para detectar que está en esa situación tan mala? Bueno, Si, dentro de las limitaciones que podemos tener, ojo, porque no podemos ir por la vida pensando que vamos a salvar a los demás, porque vale. eso no es real. Es cierto que hay muchas personas que se guardan todo esto dentro y tienen como una doble vida, una por dentro donde se están machacando, están literalmente muriendo, y fuera enseñan una fachada totalmente diferente. Ahí va a ser complicadísimo poder detectar situaciones. En general, los estados depresivos prolongados son una situación... Un segundo, Sí. perdona que te interrumpa. Pero, ¿por qué hacen eso? Porque es como una manera de tapar lo que realmente está ocurriendo. O sea, ellos hacen eso como solución, porque creen que es la solución a ese sufrimiento interior. Y no solo, porque imagínate que tú y yo somos mejores amigos y yo te digo, oye, estoy muy mal, me quiero morir. ¿Tú vas a hacer algo? ¿No? Digo yo. Claro, claro. Ok, pero si yo no quiero que tú me ayudes, yo me callo. Ya. Entonces, me lo guardo para mí. O sea, la gente que se lo calla realmente tiene claro que ese va a ser su fin. ¿Eso me quieres decir? No necesariamente, pero no está dispuesta posiblemente a recibir ayuda. O sea, la gente que decide suicidarse no se quiere morir, eso es importante aclararlo. Quiere terminar con el dolor, con el sufrimiento tan bestia que siente. No es lo mismo para nada. Nada. Y la única herramienta que tienen a disposición, que ven real y tangible, es esta. Y a eso se le añade una sensación de desesperanza total, ¿vale? Eso podría ser una señal interesante. O sea, antes cuando hablábamos de relaciones, del baile entre Eros y Tánatos, del impulso psíquico hacia la vida y hacia la muerte, no hay nada que conecta a estas personas con la vida. Cuando digo conexión con la vida es con la alegría, con la vitalidad, con Ilusión, la ¿no? ilusión, la motivación, pero no hacen falta que sean cosas estrafalarias. O sea, a mí me puede motivar dar un paseo por la naturaleza, comer, Pero, o sea, cosas tangibles. Pues hay muy poco, o sea, ese contexto es muy pobre. pero eso no lo crea uno mismo, te quiero decir. Yo la ilusión de que me levante con ganas ahora mismo porque estoy haciendo un proyecto bonito como el que estoy haciendo del podcast, lo he creado yo. O sea, la ilusión con la que me levanto la he creado yo. Sí.
Entonces, ¿cómo alguien que no crea esa ilusión se va a levantar con ilusión? Te quiero decir, incluso la motivación, ¿no? Depende de nosotros, ¿no? Levantarte motivado con un propósito, o sea, ¿cómo haces para... Es que, a ver cómo me explico. Si yo no creo algo que me genere esa motivación, nunca voy a levantarme motivado. Si no lucho por algo que me ilusiona, o un proyecto o lo que sea, comprarte tu casa, ir a trabajar porque sabes que en cuanto ahorres 50.000 te vas a comprar una casa. Entonces esa ilusión que creamos nosotros, bueno, claro, es que si realmente no la crean, no se levanta con esa ilusión. Entonces es un día más, ¿no? Otro día más gris, otro día más pensando en que, no sé, Sí, pero la felicidad es una elección, oye, ya, ¿sabes? Y si solo yo la enfoco en metas, pues puede que yo me frustre cuando no muchísimo tienes metas, ¿no? y aparte, o si no las Es alcanzo. que eso me pasa mucho a mí. Pero es porque haces un salto, o sea, hay que disfrutar del proceso, no solo de la meta. Claro. No, eso está claro. Entonces, por eso es una elección consciente. Vale. Si yo, mientras estoy haciendo entrevistas y cosas para mi proyecto del podcast y tal, vivo mi vida conectada con la vida misma, ¿no? Entonces, salgo con mi chica, pues estoy ahí al 100%, disfrutando, nos pegamos una comida buena, qué rico, que no sé qué, no sé cuánto, y el día siguiente nos vamos a la montaña, yo estoy en la naturaleza y disfruto de los árboles, de los pájaros y tal. Todas estas cosas me retroalimentan y hacen que yo, cuando llegue a la meta, que se alcance o no, tenga como una capacidad de autosostén más fuerte, Hmm. porque he estado en la vida durante todo el proceso. Pero si yo ahí no tengo nada y tengo un sueño, lo que sea, y ese no se cumple, me hundo en la miseria. Ya. ¿Me explico? Sí, pero yo puedo hacer que una persona se ilusione por algo. Te quiero decir, una persona en depresión significa que eso, que no tiene motivación, que no tiene ilusión, que no tiene... Pero si la ilusión la crea uno mismo, yo no puedo hacer que tú te levantes con ilusión, ¿no? Yo no puedo hacer que tú te motives. Entonces, No, ¿cómo puedo hacer que esa persona se levante con ilusión? Que no es tenemos tanto poder. por eso, pero entonces, Pues habría que ¿cómo lo ver consigues? en qué momento esa persona se ha apagado, qué ha pasado ahí. O sea, se ha puesto en off. Siempre hay un momento en el que eso pasa, porque no es que nazcamos así, ¿estamos de acuerdo? Hmm, Como niños y niñas estamos conectados y conectadas a la vida 100%. Y luego hay un momento en el que eso empieza a bajar. Y hay algunas personas que directamente pasa en off. Pues sería interesante ver en qué momento, qué ha pasado, qué igual heridas emocionales se han dado, qué situaciones, etc. Y tratar de resolver desde ahí. Pero no siempre, como decía, la persona es accesible a todo esto. Y además, hablando del tema del suicidio, a estos estados depresivos se suman otro tipo de psicopatologías que son aún más complicadas claro. de detectar y también de que la persona sea permeable a recibir ayuda, porque eso sería reconocer que tiene una dificultad o un trastorno o lo que sea. Claro, muchas veces si no lo hablas o si lo tapas, te crees que no lo tienes cuando realmente es cuando más te está afectando, ¿no? El no... Correcto, correcto. Y Vale. volvemos al tema de la evitación, que hemos hablado antes también, que justo es el paso número 1 de un proceso de duelo. O sea, es Hmm, como me detectan un cáncer. Pues yo puedo estar pasando todo el proceso de quimio y tal y no decir nunca la palabra cáncer. Porque realmente si conecto ahí me da un espanto que para qué. Entonces evito y hago que soy súper saludable y tengo una vida no sé qué, no sé cuánto. Pero es que Y tú si dices que eso no, no es bueno, porque yo el otro porque día, estoy evitando. ya, pero nosotros el otro día tuvimos un podcast con un médico que hablaba de que cuando tú tienes una enfermedad y estás todo el día achacando tu malestar, tu depresión, tu cansancio a esa enfermedad, a todo el rato teniéndola presente, mencionándola y tal, que acaba afectándote más que si tú realmente crees que no estás tan mal. Sí, pero no es lo que he dicho yo, es Vale, decir, igual me he liado sí, yo. no, pero está guay, lo matizamos. Vale. Es que es pasar de un polo al otro.
¿vale? Vale. Eso sería estar en tánatos todo el rato, o sea, es estar en la muerte, en lo que me va a pasar, en no sé qué, no sé cuánto. Yo no digo que haya que estar allí, sino algo más equilibrado. Si yo estoy teniendo una enfermedad como un cáncer, por ejemplo, es que voy a tener mucho miedo, ¿estamos de acuerdo? Claro. Ok, si yo no tengo un espacio para hablar del miedo, del dolor que me está provocando la situación, que igual mi cuerpo va a cambiar y estoy acojonada por si luego no lo vuelvo a poder recuperar, en cómo nuestra relación de pareja se ve afectada por esto, o sea, si no hay un espacio, yo no voy a poder elaborar bien el paso de la enfermedad y mientras tanto sigo estando en la vida, no es que ya me he muerto. Claro. Y entonces sigo practicando todas estas cosas que me conectan con la vitalidad, pero tiene que haber espacio para ambas cosas. Si yo rehuyo de toda esta parte porque es bastante más chunga y solo estoy en, ay, sí, no pasa nada, estoy bien, lo superaré, que no sé qué, que no sé cuánto, es que me estoy olvidando de algo que está ahí de forma subliminal, porque es imposible transitar una situación como esta, por ejemplo, sin tener miedo. Vale, entonces la clave igual es darle la importancia que se merece, ni más ni menos, Exacto, ¿no? y darle su espacio, que es Eso el es. que no es este ni es este, es el espacio. Además, Vale. cuanto más nos negamos a tratar una situación, más constante va a estar en nuestra vida. O sea, no es que desaparezca, lo que decíamos Pero es que antes. es tan difícil, ¿no? Estar en una situación así, intentar mantenerte positivo, yo no sé si, a ver, no sé si podría, o sea, te quiero decir, porque tú aunque tengas una enfermedad y sepas que el pensar bien te va a venir bien, en el fondo sabes que es algo malo y sabes que tienes peligro de morir. Entonces, ¿cómo haces para que eso no supere el positivismo, el poco positivismo que puedes llegar a tener? Dándole voz a ambas partes, porque si no o sea, realmente lo otro lo estás sintiendo, pero te estás censurando todo el rato. Es decir, si yo tengo una enfermedad, necesito hablar de ello, del miedo que tengo, de que tengo miedo a morir. Es que nadie habla de la muerte, ¿no? Yeah. No, es un tema tabú, pero si tengo una enfermedad, pues me da miedo morirme, por ejemplo, y necesito un espacio para ello. Eso no significa que esté muerta ya. Y entonces sigo practicándome en la vida, pero tiene que haber espacio para ambas cosas. ¿Por qué no se habla tanto del suicidio? ¿Por qué no se da la importancia que merece? Porque imagínate, si de la muerte normal ya hay miedo, reticencia a hablarlo, de una muerte voluntaria con este sentimiento de culpa tan grande que genera en el entorno, muchísimo más. Aparte que venimos de, históricamente, por ejemplo, con la Iglesia Católica y tal, a los suicidas ni siquiera se les permitía estar enterrados en el cementerio, o sea, se veía como un pecado. Entonces, ¿Y eso por qué? Pues porque nadie puede decidir quién se muere, solo Dios puede decidirlo. Entonces que tú tuvieras ese libre albedrío hacía que se te alejara de la iglesia. Ahora las cosas han cambiado, pero sistémicamente los valores de referencia que internamente tenemos son estos. Y hay una parte de estigma también, de vergüenza, de decir, esa persona, mi amigo, mi pareja, se ha suicidado, porque la gente te mira de diferente forma. Como que tú tienes algo que ver con ello, ¿no? Como que tú eres parte de la culpa, ¿no? Muchas veces sí, y si esa parte no está trabajada, tú haces así y lo compras todo y te machacas aún más. Pero lo que no entiendo es por qué, o sea, yo qué sé, si... yo qué sé, el cáncer es un motivo importante por el que la gente muere en España, ¿no? Pues se trata de buscar la cura, se trata de buscar una solución para que ese porcentaje de muertes sea inferior. En el suicidio no pasa, no hay esa prevención ni se habla cuando realmente si se trabaja, ¿no? Si la gente es capaz de trabajarlo, de entenderlo, de intentar buscarle soluciones, haríamos, pues, se reduciría la tasa de mortalidad, ¿no? Te quiero decir. Seguro, pero es que el concepto de prevención en salud mental estamos años luz de ahí. Es decir, como mucho la gente recurre a la terapia cuando está en un nivel muy, muy bajo
¿no? Es decir, se entiende la terapia como algo de intervención, no de prevención. Eso es el primer error, ¿no? Que toda esa parte, por ejemplo, que hemos dicho de autoconocimiento, autorregulación, saber cómo me siento, qué puedo hacer con ello y tal, se debería de practicar desde bien pequeñitos. Y si en las familias no se da, pues sería interesante que desde las instituciones se proveeran estos espacios, pero tururú. Y luego está el otro lado, que cuando ocurren estos hechos tampoco hay sostén institucional para toda la gente que se queda. Cuando me pasó a mí, no hay nadie que te públicamente ofrezca un servicio para recuperarte tú de ese duelo, que es espantoso, os lo puedo garantizar. Tuve que buscarme yo la vida con grupos de voluntarios que surgen así de forma espontánea y autónoma, a los cuales en algunos casos podías acceder solo cuando habían pasado 6 meses. O sea, no hay una ente pública que puedas tú acudir estando en un caso así. No. Pues me parece. Sí, y eso que hay muchísimos suicidios. En el mundo hay uno cada 40 segundos. Madre mía. Sí, y los intentos de suicidio son 3 veces más altos. Es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15-24 años. Y en términos... Es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años. Sí. Madre mía. Y los hombres, los chicos, se suicidan 3 veces más que las mujeres. Y yo pienso que una de las grandes explicaciones en ese sentido tiene que ver con esto, ¿no? Que aún estamos en este heteropatriarcado donde los hombres están aún muy encasillados en esta masculinidad estereotípica, donde toda esa parte emocional no se trabaja ni muchísimo menos, con lo cual la dificultad cuando yo estoy en una situación de dolor y sufrimiento es aún más amplificada. Claro, llegas a una situación que no sabes cómo actuar ni sabes cómo por dónde salir. Correcto, ¿no? correcto. Vale. Una de las preguntas que tengo aquí, ¿cómo influyen los trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad, en el riesgo del suicidio? ¿Es algo que deriva a ese punto? ¿No debería? Vamos a hablar un poquito. No es... la conexión no es lineal, pero sí que son factores a tener en cuenta, ¿no? Entre estas señales que decíamos, los estados depresivos prolongados, sobre todo. No estamos hablando de me despiden, estoy en depresión 6 meses. Pues si luego ya haré psicólogo y tal, pues eso no sería indicativo. Pero son depresiones largas, donde además, como decía, hay una sensación de desesperanza prolongada. O sea, yo persona que sufre, pienso que no voy a poder volver a ser feliz. Eso, por ejemplo, es un ingrediente bastante importante. A eso le sumamos que en muchos casos las personas tienen trastornos bipolares o delirantes, de persecución, por ejemplo, paranoide, que son los más importantes y son también los más difíciles de detectar porque se construyen a partir de un hecho real en base al cual la persona configura toda una situación mental no real. Pero distinguir entre una cosa y otra, también tú como persona cercana, es muy complicado, que es lo que le pasó a mi pareja, por ejemplo. O sea, había un punto en el que la realidad y la fantasía parecía que estaban en continua conexión. Y entonces yo no sabía si lo que me estaba diciendo era real porque había surgido de un episodio real y donde terminaba la parte realmente delirante. Claro. ¿Y cómo sabes tú? O sea, una persona, tú cuando tienes a alguien que sufre de ansiedad, sufre de depresión, o sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes diferenciar los diferentes puntos? Te quiero decir, ¿hay alguna manera que podamos saber de, hostia, esto cuidadito, ya pasa de ser una ansiedad, pasa a una depresión como tal, a que puede ir algo más grave? ¿Hay algo que podamos ver para tomar acción e intentar que no vaya más? Es que la acción que podamos tomar, oye, o sea, depende mucho también de lo que decíamos de la apertura de la persona. O sea, porque yo, por ejemplo, estas frases de desesperanza las escuché de mi pareja, pero luego no quería hacer nada.
Pero es que entonces ahí me desesperaría yo. Sí, que es exactamente lo que me ha pasado. Es que ver que, o sea, igual no tienes la solución, pero crees que puede llegar a ayudar y que la persona a la que quieres ayudar no hace por él para mejorar, o sea, me parecería Sí, pues igual de lo más duro, ¿eh? es una impotencia muy grande, pero si no hay un clic dentro de la persona, Pero tiene que haber algo que puedas hacer para que la persona tenga ese clic, ¿no? O sea, porque es que el clic es interno. ya, pero O sea, tú puedes... aunque sea egoístamente y decirle, tío, ya aunque no lo hagas por ti, piensa en los demás, en tu familia, en nosotros, ¿no? Es que no lo sé cómo... pero este tipo de frases pueden tener repercusión positiva o no. O negativa, o todo lo contrario, Es ¿no? que Puede decir este egoísta que solo se está preocupando por mí, o sea, por él. es tan personal la repercusión emocional que tiene que sí, a veces una persona puede cambiar de opinión eh, haciendo, o sea, ampliando esta perspectiva, pero normalmente cuando yo estoy ya allí con esa ideación suicida no hay empatía ninguna, porque si yo pienso solo en mi sufrimiento, entonces puedo llevar a cabo esa acción. Si yo pienso en el impacto que puede provocar en mi entorno, ni de coña lo haría, ¿me explico? Claro. O sea, ¿Y tú crees realmente que la gente que sufre esto no es capaz de darse cuenta del daño que puede crear a sus seres queridos? yo pienso que hay un momento de desconexión de esto, que no que sea voluntario, pero que hay una disociación respecto a esta parte, porque si no, no se llevaría a cabo. O sea, yo recuerdo sobre todo los primeros 3 meses, que además son el punto álgido de todo tipo de duelo, donde la intensidad emocional es más alta. Yo he deseado un par de veces morirme, porque me sentía que ese Incapaz, dolor ¿no? era extremadamente grande. Y lo que me paró fue, primero, que soy una persona con salud mental, respecto lamentablemente a mi pareja, y segundo, que pensaba que si yo hubiese hecho esto, el marrón que yo me estaba comiendo se iba a repartir en toda la gente que me estaba acompañando en este momento, y fue como, no, o sea, bastante tengo yo como Ya, para que ellos repitan esto, pero ese movimiento empático yo lo puedo hacer desde un punto de salud. claro, y ya con una trayectoria y teniendo Muchos la años de experiencia terapia que tienes, ¿no? hechos, etc., con herramientas y tal. No sé, tío, yo a mí me parece un nivel de, o sea, de, de lo que tú dices, de saber que puedes ayudar, pero que no, o sea, saber que puedes, pero realmente no, o sea, y que estamos hablando de la vida de una persona, te quiero decir, o sea, me parece tan duro, tan... Y Lo yo no sé es. cómo actuaría, yo no sé cómo... No lo sé, tío, no lo Lo sé. es. A ver, que se pueden hacer No. cosas, ¿eh? Pero mm, también integrando que tu capacidad de impacto es limitada. Yo no digo no hacer nada, pero tampoco te puedes convertir en perseguidor de esta persona, ¿sabes? En plan, pues ahora estoy a tu lado 24/7, así, estoy chequeando que no te tires por ningún balcón, no te ahorques, no tal, porque eso sería dejar de vivir mi vida para estar pegada a ti como una lapa, y Ya, eso tampoco es vivir. pero si es una temporada, Si funciona, perfecto, pero hay que ver pero es que cómo claro, responde la otra persona también. ya, y luego aparte que si tú haces eso encima y luego resulta que aún así se suicida, igual el cargo de conciencia que tienes, ¿no? Igual es hasta más grande todavía, ¿no? Porque dices, hostia, llevo haciendo 6 meses pegado a él y salgo un día y de repente en la lía dices, Por ¿qué he hecho, ejemplo, sabes? sí, o tendría que haber hecho otros 6 meses o tal, pero porque con el sentimiento de culpa, como tú decías, o sea, la barra es infinita y puedes estar ahí acaparrando episodios, situaciones, recuerdos y quedarte ahí tú también. Pero por eso, para poderlo trabajar es centrarte en que tu capacidad de impacto es limitada. Pero igual que lo es como Sí, terapeuta, pero ¿eh? en todo, sí, 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 en todo, en todo. O sea, yo lo digo siempre en la sesión número 1, cuando conozco a un paciente nuevo, digo, yo pongo 50%, pero luego tú el resto. O sea, yo aquí te doy herramienta, te hago ver cosas, pero si luego sales del despacho y sigues haciendo lo mismo, no es porque yo no sea buena, es porque prefieres estar allí.
Claro, y lo primero hacer a la gente creer que lo que está haciendo puede beneficiarle, ¿no? Porque hay mucha gente que directamente no cree en el psicólogo y van por recomendación o porque le ha obligado el padre, el madre o lo que sea, que tú eh, pueden darte consejos de lo que sea y que si realmente no crees que esos consejos pueden ser positivos para ti, si no crees directamente, Es tiempo ni lo perdido. intentas, claro. No, yo he tenido a veces personas que estaban súper cerradas, o sea, tú veías que no me dejaban entrar por ningún lado y yo he interrumpido la intervención. Yo no te voy a perseguir, o sea, yo no te voy a convencer de que este trabajo te puede beneficiar. Si tú no me das una posibilidad, no va a Claro, funcionar de todas formas. claro. Vale, ¿y qué papel juegan los factores socioeconómicos en este caso? La verdad es que no mucho, o sea, No, ¿no? es transversal, no... Independientemente de tu situación. Sí, sí. Vale. Yo leí, creo que fue hace 3 días, que una madre y una hija se suicidaron en Girona, creo, en Barcelona, Con la por vida un resuelta. aviso, no, por un aviso de desahucio, porque Ah, llevaban 9.000 euros de alquiler de deudas, etc. Entonces, en este caso te diría, sí, aquí hay una causa socioeconómica sistémica vale. que ha hecho que esa persona viesen esa como la única salida. Pero no hay que pensar, no hay que hacer la asociación Claro. necesariamente Vale. estado de vulnerabilidad social económica con acceso al suicidio de forma Sí, más porque ágil porque sí, hay un mogollón de gente millonaria con depresión, tal cual, y mucha exacto, gente pobre que es más feliz abogados que... o Vale, médicos o vale, profesores. vale. Em, ¿Qué tipos de terapias y tratamientos son los más efectivos para prevenir esto? Pues cualquiera que te ayude a ver, a identificar qué pasó en ese momento de off que decíamos antes, y que te ayude a tener otras claves para poner el on. Vale, Desde mi punto de vista, yo trabajo desde varias metodologías, pero todo lo que tiene que ver también con la parte emocional, entonces un enfoque gestáltico, psicoanalítico relacional contemporáneo, la terapia familiar sistémica, que también te enseña a ver si ese off se puede haber dado en alguna relación, que suele ser el caso, porque somos seres relacionales, entonces los daños que tenemos siempre son en la relación, pues para mí serían los aconsejables. ¿y es fácil identificar el por qué? ¿Cuál fue la situación que provocó lo que, lo que te ha llevado a la depresión, la ansiedad? No siempre, no siempre. Es Se- como si fuera un trabajo de ir quitando las capas de la claro, cebolla. porque muchas veces ni el propio paciente sabrá Exacto, que eso es el encadenante de todo, ¿no? sí. Vale, vale. ¿Cómo pueden, bueno, ya lo hemos hablado un poquito antes, pero tú crees que debería enseñarse esto en las escuelas, en los institutos y tener una cierta formación desde jovencitos? Sí, yo pienso que Vale, primero habría que hablar del suicidio en general, porque hay aún bulos de estos que dicen, cuanto más se hable, más gestos de imitación hay, pero esos son estudios súper viejos de los años 70, sesgados, es decir, no están nada actualizados y se ha visto todo lo contrario, que cuanto más se habla de estos temas, más conocimiento hay. Es como cuando había el SIDA claro. en los años 80, no es que ahora los casos se han disparado por hablar de SIDA, ha pasado exactamente lo contrario. Y luego hablar del suicidio como, digamos, el epílogo de un proceso que se puede ir evitando si se trabajan determinadas cosas. Vale, porque al final cuanto más se habla, ¿no? La gente más se interesa por ello y más opiniones, más tal, más opciones de prevenir hay, diría yo, ¿no? Sí, Igual que el sexo desde pequeñito, ¿no? Si a ti no te educan de que con las relaciones sexuales se pueden transmitir ciertas enfermedades, etcétera, pues tú vas a practicar sexo sin ningún método anticonceptivo que te puede probablemente pues hacer
que tengas una enfermedad, ¿no? Al final yo creo que la educación es la base Sí. de todo. Vale. ¿De qué manera influye la representación del suicidio en los medios de comunicación? O sea, perdóname, ¿de qué manera influye la representación del suicidio en los medios de comunicación en la conducta suicida? Es que es poner la atención solo Ya. en el último fragmento, entonces Vale. se pierde todo el resto, toda esta parte que hemos dicho antes. Primero, que es una información sesgada, en el sentido de que es como si yo hablara de relaciones de pareja hablando solo de divorcios. Ya, claro. No tiene ningún sentido. Tiene mucho más sentido que yo te diga, mira, para no llegar a separarte de tu pareja, hay una serie de cosas que es importante que tú te trabajes con tu mochila, en la forma de comunicación, en la gestión del entorno, y si todas estas partes las atiendes, serás más feliz y posiblemente ahí no llegues. Esa imagen no se da, o sea, ese mensaje no se da solo la parte dramática, ¿no? Que es la que crea sensación, la que da más bombo también. Y el hecho de pensar, o sea, aunque tú realmente no estés en el en el peor punto, hablando del suicidio y tal, el hecho de planteártelo alguna vez, o sea, aunque realmente no te atrevas a hacerlo, porque habrá mucha gente que se lo habrá planteado, pero no se atrevan, ¿no? Porque al final hay que tener mucho valor para atreverse a quitarse la vida, ¿no? Uno mismo. Aunque realmente no te atrevas, el simple hecho de planteártelo que haya pasado por tu cabeza ya te hace darte cuenta, ¿no? Ya debería ser suficiente como para darte cuenta de que tienes un problema, ¿no? O que tienes una dificultad y en ese momento esta solución te parece la más asequible. O sea, te quiero decir, lo intentas y nunca te había pasado, pero llega un momento que se te pasa por la mente. Ahí yo por lo menos haría un clic y diría, hostia, cuidadito, ¿no? Con lo que estás pensando, ¿no? Y luego, mi pregunta también es, esa idea de quitarte la vida, o sea, si nunca te lo has planteado, es que claro, yo como no me ha pasado nunca, no soy consciente cómo alguien puede llegar a replantearse, quitarse la vida, que es lo más valioso que tiene, ¿sabes? Porque Entonces, no considera que es lo más valioso, sino que es una fuente de grandísimo sufrimiento. ya, pero tú sabes que si haces eso, ya no va a haber oportunidad de nada, Pero ni sí que de... va a haber quietud en el sufrimiento. Y entonces esa oportunidad te Pero es que no parece es que apetecible. deje de haber el sufrimiento, es que te has quitado la vida y por lo tanto no hay sufrimiento. Sí, pero desde esta forma mentis de una persona que sufre mucho, es como, si la vida me está generando sufrimiento, si yo me quito la vida, dejará de haber sufrimiento. La ecuación es perfecta, si lo piensas. No hay un razonamiento de ¿y cómo puedo modificar el sufrimiento? ¿O en qué aspectos de mi vida puedo intervenir para poder cambiarlos, etc.? ¿Esa es la causa? Pues esa es la solución. Me parece lo más lógico posible. No sé, yo, la verdad que yo, no sé, es un tema tan... Es complejo, ¿eh? Es tan complejo Es que, hostia, me cuesta llegar hasta... O sea, no me cuesta entenderlo porque lo puedo llegar a entender, te quiero decir, al final es la opción más... Es una opción que sabes que vas a dejar de sufrir fijo, porque es que ya está, pero ¿cómo puede alguien recurrir a esa última opción? Sí, porque muchas veces recurren a esa opción sin haber intentado o sea, otras cuantas, ¿sabes? Entonces, me cuesta llegar a entenderlo. Pues menos mal, significa que no has tocado con ese No, dolor tan a mí intenso. la verdad, pero porque ahí, no sé, yo la verdad que soy muy conformista, me gusta mi vida en general buah,
replantearme algo así, o sea, se me pone la piel de gallina, la verdad. ¿Cómo podemos nosotros, bueno, la sociedad en general, contribuir a que se den menos estos casos? ¿Qué podemos hacer la sociedad en general? Ya no hablo del gobierno impartiendo clases sobre el suicidio, que no hablo de, sino la sociedad en general. ¿Qué podemos hacer? Dejar de ser tan bordes, dejar de juzgar a las personas. ¿Qué podemos hacer la sociedad, la gente, para intentar evitar o por lo menos que haya menos casos? A ver, yo no sé si puede haber un movimiento con tanta capacidad de impacto, pero por ejemplo, si... No, pero a nivel individual. Pues, por ejemplo, empezar a hablar del dolor, del sufrimiento, de las cosas que nos hacen daño, porque también tú piensas, lo que decíamos antes, siempre estamos bombardeados y bombardeadas por estas imágenes de éxito del Instagram, de las redes y de tal, y también el nivel de comparación te aplasta muchas veces, claro. ¿no? Entonces, hablar más a nivel emocional, ¿no? Abrirnos de las cosas que nos entristecen, de las cosas que no nos salen bien también, del dolor, de la muerte, o sea, poder compartir estas cosas, normalizar, ir a un acompañamiento terapéutico, igual que te doy el número de mi fisio si te duele la espalda, pues también acceder con más facilidad a esto. Importante. Sí, y aumentar el espacio de la prevención, o sea, no tener que levantar a una persona cuando está hundida en la miseria, claro, sino ayudarle, en vez de ayudarle cuando está aquí abajo, ayudarle cuando está aquí, ¿no? Sí, porque va a ser muchísimo más fácil Vale. para la persona que le acompaña, el terapeuta o la terapeuta, para la persona misma que recibe la ayuda. Yo pienso que si estuviéramos más abiertos también a tratar estos temas, como estamos haciendo tú y yo, pero un viernes con una caña, y luego hablamos de otras cosas también, más Claro. liviano, no hace falta todo el rato esto, pero que entren en los discursos de la gente, no solo los followers que tengo y lo bien que me va la vida y no sé qué, no sé cuánto, Claro. porque eso no es real. Yeah. Y igual también, si en algún momento somos capaces de darnos cuenta de que algo no va bien en una persona, y si hablando con ella no tal, pues un poco hablar con el entorno, ¿no? Intentar entre señalar todos... que está pasando por una mala racha, o me ha comentado esto, igual su pareja no lo sabe o sus padres no lo saben y tal, y crear una red también, eso es muy bueno. Pues no sé si hay algo que no te haya preguntado que te gustaría contarnos, algo que se me haya escapado. Sí, mira, yo para dar un sentido a mi experiencia, que ha sido un duelo realmente complicado, he elaborado un programa de acompañamiento al duelo para otras personas que han perdido a alguien. No hace falta que sea por suicidio, pero como no hay espacios, y yo lo estuve buscando desesperadamente, el año pasado buscaba libros de viudas o no sé qué, no sé cuánto, y no encontraba nada, pues he creado este programa, con lo cual sí, eso puede ser de ayuda a alguien. ¿En qué consiste? Es un programa de 8 semanas en el que acompaño mini grupos de 4 personas, acabo de terminar un grupo ahora, y en cada semana se trabaja una etapa del duelo. O sea, lo que hemos dicho, negación, rabia, tristeza, sentimiento de culpa, hasta llegar a la integración de la experiencia y que te haga mejor persona respecto a cómo has empezado, y no pierdas el contacto con la vida, con la belleza de la vida, que hay mucha. Claro. Pero es más para la gente que ha sufrido... Una pérdida por muerte. Una pérdida... Da igual el tipo de muerte, que haya sido por enfermedad, por accidente, por suicidio, pero un duelo por muerte. Oye, pues me parece una iniciativa muy buena, que puede ayudar a muchísima gente, la verdad, porque lo que tú has dicho, tú que has tenido una experiencia parecida, bueno, una experiencia durísima, al final contar con tú, porque tienes la experiencia que tienes y has sabido de una manera o de otra salir, pero habrá mucha gente que le quede muy grande, y poder ir de la mano con un profesional en una situación tan delicada me parece chapó. Así que nada, Sara, muchísimas gracias por haber venido. Por haberme invitado. Ha sido una charla increíble y espero que a través de este podcast podamos ayudar a muchísima gente que lo esté pasando mal. Ojalá. Así que gracias.